Hola a todos, Dios les bendiga. Les habla nuevamente el profeta Jeremías del siglo XXI. Y les traigo este día las revelaciones dadas por Dios, hoy 17 de mayo del 2017, de lo que viene para Venezuela. El Señor ha dicho que Venezuela ha entrado ya en la penúltima fase antes de la libertad total. Esta fase es conocida como la etapa de la cisterna. Eso lo van a encontrar en el libro de Jeremías, en el capítulo 38 y en el capítulo 42. Si ustedes tienen Biblia, pueden leerla en su casa y buscarla o buscarla por internet y leerla cuando ustedes quieran. Jeremías capítulo 38 y Jeremías capítulo 42. Quiero explicarles, para los que no saben, una cisterna es como un pozo de agua pero que está vacío, donde solo queda barro mojado en el fondo. Es un sitio muy oscuro, es un sitio falto de oxígeno, que hace difícil respirar a quienes están allí, los hace sentir ahogados, y aún sin ser claustrofóbicos. Imagínate a alguien claustrofóbico metido en ese pozo. Además, el estar en una cisterna produce que se escuchen muchos ecos, es decir, rebotes de voz en las paredes, y no solamente rebotan sonidos de lo que está dentro de la cisterna, sino de lo que está afuera, cuando choca con las paredes de dicha cisterna. Para hablarles criollo de lo que Dios me mostró en esta visión, Dios dijo que esta etapa era muy corta, es decir, es una etapa que no va a durar muchos meses, es una etapa corta, estoy diciendo, es algo rápido. En esta etapa se van a presentar las siguientes cosas. Primero, anarquía e injusticia desatada con mayor contundencia. El régimen va a tratar por uno u otro lado a seguir haciendo presión, metiendo gente a la cárcel y haciendo cosas a su antojo, violando la Constitución. Entonces, eso va a ocurrir con mayor contundencia, como lo que está pasando con los tribunales militares que están juzgando a los civiles. Viene hambre y desabastecimiento total que van a generar un caos increíble. Sabemos que actualmente hay saqueos que los está realizando el mismo gobierno. Sí, es el saqueo, lo está organizando el mismo gobierno con el propósito de crear el caos para ellos pedir o utilizar la suspensión de garantías, aplicar el decreto en todo su sentido y crear un estado totalitario. Así que, pero esto que les estoy hablando proféticamente es el hambre desatado, porque no va a haber alimentos. El clima de paso no nos va a ayudar. Vienen vaguadas con barro, vienen caídas de cerro, caídas de puentes que van a aumentar el hambre. Sí, eso va a generar un caos total. Vienen varios temblores que van a tener sus consecuencias, y no se le olvide que estamos esperando un terremoto que Dios ha prometido que viene para Venezuela. Ahora bien, a nivel internacional veo presión, la presión aumenta, tanto en lo económico como en lo militar. Veo países aliarse a no pagar las deudas que tienen con Venezuela, veo países que están planteando poner un cerco militar a Venezuela, aplicar sanciones económicas a Venezuela, no dejar pasar los barcos de PDVSA por sus fronteras marítimas, en fin, y veo militares de diferentes uniformes de diferentes partes del mundo prepararse para una posible intervención en Venezuela. Hay barcos, hay buques, hay portaaviones que ya están listos, esperando solamente la orden. O sea, en la visión yo vi a esos militares esperar solamente la orden. Venezuela al mismo tiempo perdía el respaldo de sus aliados. Todos los países que estaban alrededor de ellos, Ecuador y todo eso, empezaban a dejar solo a Nicolás Maduro. Tanto fue así que tuve dentro de la visión, vi en la oficina, estaba hablando Maduro, Diosdado, Padrino, Elías Agua, Tarek, y no recuerdo los otros 3 o 4 más que estaban allí, y estaban en una conversación, y Maduro decía que él se iba, que nada lo iba a detener, que él se iba, pasara lo que pasaba, que ya él iba a conseguir un salvoconducto para irse del país, que tenía todo listo, y Diosdado decía que él no se iba, que a él lo iban a sacar pero muerto, y que antes de que lo mataran se iba a llevar a unos cuantos. De ahí perdí la visión de lo que estaba viendo en eso, y en ese momento vi que varios del gobierno estaban renunciando a sus cargos. Se habían ido del país supuestamente a hacer algunas diligencias de esas que ellas hacen, y de repente mandaban comunicados donde decía: el ministro de tal cosa no regresa porque consiguió asilo político en tal país, el ministro tal no regresa porque consiguió asilo político, y empezaron a quedar vacantes en el gobierno por la zozobra que se estaba viviendo en el país.
También vi algunos militares que están involucrados en narcotráfico, que estaban sentados en la oficina de la DEA, hablando o negociando porque se les venía algo tremendo. Así que no sé qué era la conversación, pero estaban varios militares allí con esos oficiales de la DEA. Vienen presiones de los socios del narcorrégimen por deudas contraídas, así como lo dije en una profecía anterior. Vi un jeque reclamándole a los que estaban en el gobierno, en este caso le estaban hablando al vicepresidente de la República, yo no vi a Maduro ahí, le hablaban al vicepresidente de que le entregara PDVSA, y ellos no querían entregar a PDVSA. ¿Por qué? Por las deudas que tenía. Eso generó que el jeque se fuera con rabia, con molestia, y algo ocurrió a nivel internacional, que el dólar se disparó por las nubes. En cuestión de segundos el dólar se disparó y automáticamente Venezuela se quedó sin dinero, sin divisas y sin cómo comprar alimentos. Eso generó mucha más hambre en todo el pueblo. Fue algo que ocurrió en cuestión de segundos. En ese momento yo vi al pueblo hambriento saquear, salir a las calles. Ya no eran los colectivos, ya no era el gobierno haciendo la pantomima de saqueo, sino era directamente el pueblo, los cerros que se bajaban, y vi en específico a Caracas, a Maracay, a Valencia y a Barquisimeto arrasar con todo lo que tuviera, todo lo que fuera negocio y todo lo que fuera comida. Eso era un caos total, era una guerra. En ese momento mandaron a la Guardia Nacional a reprimir, pero ocurrió algo, los guardias no salieron. En este momento ellos dijeron que no, que preferían caer como desertores o que los metieran presos, pero que ellos no iban a levantar las armas contra nadie, porque ellos también estaban pasando hambre, su familia estaban pasando hambre, más de uno se quitó el uniforme y salía de los batallones con la pura franela verde, sin la guerrera que llaman ellos en el argot militar. Después de eso, también vi voces que se levantaban para confundir a todos, tanto al gobierno como a la oposición. Hay voces, recuerde que en las cisternas hay voces, hay ecos. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que hay gente que dice, no, esto no va a pasar todavía, esto va a durar hasta el 2020, 2022, 2025, 2030. Hay gente que está diciendo, no, yo vi que el gobierno cae, pero que no va a caer este año, que va a caer el otro. Ojo, cuidado con los tarotistas, cuidado con los adivinos. Dios está sancionando a Venezuela por estar prestándole atención primero a los brujos antes que a Dios. Si Dios decía, yo tengo el control de Venezuela, yo puedo librarlos, y si les estoy diciendo que esta es una etapa que va a durar poco, y se atrevió a decir meses, no va a durar meses, no va a durar meses, lo repito, no va a durar meses, significa de que la salida está muy cerca. La salida va a estar más temprano que tarde. Entonces, por eso les digo, dejen de estar escuchando las voces que de una u otra manera lo que hacen es crear miedo, crear zozobra, crear incredulidad, crear temor y pensar a muchos en irse del país como salida. Como dije antes, el clima no va a ayudar a Venezuela, las vaguadas van a ir en aumento, vienen caídas de cerros, caídas de puentes, y lo que les repito, estamos pendientes de un terremoto que va a ocurrir de un momento a otro. Sigue llevando personas a la cárcel, veía que se desataba el caos y entrábamos en una fase muy importante que es la de la guerra civil. Eso lo vi en esta fase, la guerra civil. Y cuando hablo de guerra civil, no hablo de lo que hemos vivido en estos días, donde la gente que está cayendo es la gente opositora. Yo vi una guerra civil donde vi hombres armados dentro de la oposición que se cansaron de estar poniendo carne de cañón, o sea, de ser carne de cañón, y ellos buscaron armas de donde fuera y salieron a las calles y empezaron a defenderse. Donde veían colectivo que veían, colectivo que se bajaban. Y eran jóvenes, eran muchachos, eran jóvenes de 12, 13 años que andaban armados y que andaban buscando. Cuanto colectivo pasaba por una calle, lo bajaban. ¿Sí? Ese fue el caos que se desató en unos días, fue algo que duró días. En esa visión Dios me decía, esta es la noche más oscura, porque vienen muertos de ambos lados. Se le va a hacer justicia a los caídos.
Y estando en esa noche más oscura, es donde viene el despertar de las Fuerzas Armadas Nacionales. No hablo de la Guardia, hablo del ejército. Es el ejército quien reacciona. Es el ejército junto con la aviación que tienen un papel preponderante. Y recuerdo, y le quiero recordar en este momento, la palabra profética, y esto tiene que ver con la última fase. Ya pasamos de la penúltima a la última fase, y la última fase se le conoce con el nombre del patio de los guardias. La fase se conoce con el nombre del patio de los guardias. Esta fase durará solo horas. No puedo dar muchos detalles para no alertar al gobierno de qué es lo que va a pasar, pero sí les puedo decir que esta fase durará solo horas. Para ello quiero recordarles la palabra profética que desató Dios a los militares, donde Dios dijo antes: si ustedes actúan y ustedes traen la justicia a Venezuela, no los van a invadir. ¿Sí? No los invadirán las naciones que yo he preparado para el día y la hora específica. Pero si ustedes no están atentos, si ustedes no prestan atención a mis palabras, si ustedes no reaccionan, yo traeré de todas las naciones un contingente que traerá libertad a la nación y que hará justicia. En la visión vi muchos militares, vi ejército, vi aviación, vi de todas las fuerzas en la calle, gritando: la pesadilla ya pasó. Estaba amaneciendo, salía el sol, habían ruinas en el piso, habían escombros, pero todo brillaba y se respiraba nuevos aires. Esta fue la palabra profética que el Señor me dio en visión hoy 17 de mayo de 2017. Venezuela, Dios está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi mayor anhelo es que las próximas profecías que suba sean más direccionales a personas en específico y a la nueva Venezuela, a una Venezuela que haya salido de la ruina. No dejemos de orar para que Dios nos cubra con su manto, para que la sangre de Cristo nos bañe a todos, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga cada día más como Él desea que seamos. Dios te bendiga rica y poderosamente a ti y a todos los tuyos. Es el deseo de tu hermano y amigo, el profeta Jeremías del siglo XXI.